noches, bienvenidos. Estamos nuevamente, con el favor de Dios, en una oportunidad más para seguir observando esta serie que comenzamos el mes pasado con un capítulo. Si te diste cuenta, fue el capítulo 2. Un solo capítulo nos llevó más de 5 sesiones. Y a partir del día de hoy iniciamos en el siguiente capítulo, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y ahora toca el turno de la siguiente iglesia, la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. Así que presta atención en pantalla al siguiente video. La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sart, que cuenta con una población de 5,000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80,000 habitantes. Desafortunadamente tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. Muy bien, pues ahí está, ahí tienes la iglesia que corresponde desarrollar el día de hoy. Si tú tienes tu Biblia, sabes, ábrela por favor en Apocalipsis capítulo 3 y la sesión del día de hoy le he titulado El mensaje a Sardis, lo que acabamos de escuchar. Bien, acompáñame ahí en tu lugar, vamos a hacer una breve oración, vamos a pedirle al Señor que nuevamente arroje luz a nuestras vidas con el simple hecho de que tú y yo estemos expuestos a la palabra de Dios y nos demos cuenta de lo que hoy Dios quiere enfatizar en nuestras vidas. Señor, nuevamente te agradecemos tanto que podamos estar reunidos aquí en tu nombre y poder tener esta gran oportunidad de abrir las Escrituras y darnos cuenta de que tu palabra está viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y te pedimos, Dios, que el día de hoy sea eso en nuestras vidas, porque anhelamos seguir escuchando tu verdad y disponiéndonos a obedecerlo. Y te agradecemos porque estos mensajes a la iglesia siguen siendo relevantes, siguen siendo oportunos y lo consideramos necesarios para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya tienes ahí en tu Biblia el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, pero vamos a comenzar como la mayoría de las otras iglesias, tomando un contexto un poquito histórico para que nos ayude en nuestra comprensión de por qué el Señor Jesús le habla de esa manera a la iglesia. Y bueno, aquí puse Sardis.
porque hay algo que vamos a encontrar, algo sobresaliente de esta iglesia. Y esta iglesia, o el subtítulo que la historia le va a dejar a esta iglesia, es la ciudad o la iglesia de los muertos vivientes. Parece ciencia ficción, no es ciencia ficción. Hay un nombre que se le da a aquellos personajes que están muertos, pero que en realidad están vivos, ¿no? O que sí fueron muertos, pero que andan ahí ambulando. ¿Alguien sabe cómo se le llama? Ajá. Pero obviamente no estamos hablando del término literal, sino aquí vamos a encontrar que esta iglesia, pues el Señor le va a decir algo que creo que es rotundo para cualquier persona que piensa o que crea que está haciendo algo bien. ¿Te ha pasado? A ver, yo quiero empezar a apelar un poquito a tu reflexión. ¿En algún momento en tu vida personal te ha pasado que tú piensas que has hecho una buena tarea? ¿Sí? O has hecho una serie de situaciones en las cuales piensas que has tenido un gran desempeño, y después llega aquel encargado o aquella persona que te va a dar su opinión y te dice, no, en realidad está todo mal. Y tú piensas que hiciste las cosas bien. ¿Cuántos saben que eso es un dilema? Que dices, híjole, creer que yo estoy bien y pensar que estoy haciendo las cosas bien, y que al final de cuentas el Señor venga y nos diga, tú crees que vives, pero en realidad tu condición es de muerte. Uy, ¿a poco no es sumamente fuerte eso? Pues Sardis, vamos a encontrar que ese es lo que se va a distinguir. De hecho, de las 7, obviamente hay una donde vamos a verlo, todavía no llegamos, pero una iglesia que es contundente, el Señor con ella. Y después de esa iglesia, yo creo que Sardis es el mensaje más fuerte en cuanto a la amonestación o el señalamiento que el Señor Jesús le da dentro de las 7. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando un poquito lo que es Sardis. Aquí tienes en pantalla un poquito de lo que hoy en día se encuentra en ruinas, de lo que fue en su momento esta ciudad, hoy ya catalogada como una ciudad antigua, ¿verdad? Aquí tienes hoy en esta región de Turquía, se ve todavía estos vestigios. Se ven todavía estas columnas de lo que fue uno de sus principales centros. Aquí solamente se aprecia, ¿verdad? Lo que fue ese asentamiento de esa iglesia de primer siglo, ¿verdad? Y bueno, la capital de esa era ciudad de Acrópolis, se ve aquí un poquito en el fondo. Y bueno, se ve como los edificios principales hoy quedaron, ¿verdad? Dentro de todos esos edificios, solamente 3, ¿verdad? Ahí se ve 3 principales de estos edificios están hasta el día de hoy, pues tomados como una zona turística hasta el día de hoy. Las ruinas de Sardis, que están desde el siglo II, pues como lo vimos en las diferentes iglesias, ¿verdad? Una característica principal era que eran creyentes o personas que tenían una cosmovisión politeísta, es decir, que tenían una inclinación a adorar muchos dioses, ¿verdad? Y bueno, pues Sardis tampoco era la excepción. Aquí vamos a encontrar una porción del templo que fue dedicado a Zeus y también al emperador Antonino Pío. ¿Te acuerdas que hablábamos que algo caracterizaba a estas ciudades? Tanto una inclinación por deidades griegas, pero también también una adoración a los emperadores romanos. Y aquí también lo vemos, hoy quedan estos vestigios, tanto una porción del templo que fue dedicada a Zeus, como al emperador Antonino Pío. Entonces vamos a ver un poquito más de Sardis. Aquí tenemos otra imagen, que es el edificio que aún está en pie, que fue el gimnasio de Sardis, ¿sí?
Leo textualmente, esto dice: esta estructura fue levantada en el siglo II, pero sin duda hubo un gimnasio en la ciudad durante siglos antes que este. El gimnasio combinaba un énfasis en la educación y el atletismo. Era la institución primaria para formar a la siguiente generación como buenos griegos. Y si sabemos, ¿verdad?, un poquito de lo que culturalmente los griegos tenían, ¿verdad?, un énfasis acerca de lo que es el conocimiento y también del deporte. Bueno, de ahí parte mucho de lo que hasta el día de hoy se conoce como las Olimpiadas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra figura, otra fotografía de una parte un poquito tomada desde arriba, donde retrata el gimnasio de Sardis. Fíjate, qué increíble toma, ¿no? Tenía un extenso patio, ¿verdad?, que albergaba en sus campos el atletismo, donde la lucha, las carreras, el disco y otros eventos eran practicados. La parte trasera del gimnasio, donde se localizaba la zona de baños, no podría haber albergado este tipo de eventos tan adecuadamente. Dice, estas columnas marcan una esquina del patio. Ok, vamos a ver un poquito más de lo que hoy son ruinas de esta ciudad. Sí, aquí se perciben los dos capiteles, ¿sí?, del patio principal que estábamos observando. Son otras tomas. Y aquí nuevamente vemos lo que veíamos en otras ciudades, de otras iglesias, que hay inscripciones dedicadas, ¿verdad? Hasta el día de hoy se percibe ahí lo que se inscribió en esa dedicatoria. En este caso, esta es una foto de la fachada del gimnasio. Y en esta inscripción, ¿qué es lo que dice? Nombra a los dioses ancestrales y al emperador César. Nuevamente, ¿verdad?, vemos este patrón no cambia. Adoración a las deidades griegas y el culto al emperador, refiriéndose a uno de los emperadores antoninos del siglo II. Hasta el día de hoy, mira, queda evidenciada cómo esta ciudad y cómo este pueblo pues adoraba o tenía esa inclinación en Sardis. Ahora, aquí está otra imagen de lo que es la entrada al gimnasio. También ya lo vimos, que es impresionante. Bueno, voy a adelantarme un poquito porque quiero llevarte hasta esta. Presta atención aquí en pantalla, porque quiero decirte algo muy importante que había en Sardis. Sardis era también conocida como una de las ciudades donde albergaba una gran comunidad de judíos. ¿De quiénes? De judíos. Y como bien sabes, los primeros cristianos partieron de ser judíos, ¿verdad? La gran mayoría eran procedientes del judaísmo. Bueno, en esta imagen retrata algo bien interesante. Una porción de lo que fue en su momento una sinagoga. Esta sinagoga, como lo ves aquí en pantalla, ¿ok? La figura más distintiva de esta sinagoga era el arca, en donde se guardaban los rollos de la Torá. Como te dije, en Sardis había una gran comunidad de judíos, y es probable que uno de esos dos nichos donde se ve aquí en la parte trasera del interior sirviera originalmente para ese propósito. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque algo pasó con esa comunidad de judíos. Si tú sabes, claramente en ningún momento los judíos tienen permitido en sus sinagogas, porque para todo judío hasta el día de hoy es el principal centro de reunión, ¿no? el lugar más importante para celebrar su fe. Y en ningún momento, ¿verdad?, estaba permitido que en las sinagogas se introduciesen pues algún tipo de idolatría, esculturas, figuras, etc. Pero algo pasó de acuerdo a la historia en Sardis. Esta sinagoga de las más famosas en Sardis, vamos a decirlo así, fue profanada.
Se cree que esta iglesia en Sardis empezó a mezclar. ¿Empezó a qué? A mezclar tanto el judaísmo como la influencia que tenía de su entorno politeísta, y en las sinagogas empezaron a meter, a introducir figuras de los dioses que te acabo de comentar. ¿Te imaginas eso? Ahora, ¿qué estaba pasando? Para este entendimiento, bueno, pues una ignorancia total a lo que es la ley de Dios, porque la ley de Dios, recuerda, tú sabes los 10 mandamientos, ¿verdad? Y comienza claramente con: no te harás imagen o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ellos creían que estaba bien. Ellos pensaban que no había tanto problema con lo que hacían. Y eso va a quedar evidenciado la historia, que esta iglesia permitió mucho, ¿verdad? En cuanto a, vamos a decirlo, abrió tanto sus parámetros que permitió mezclar la idolatría con su celebración del Señor. Y bueno, aquí está la mesa central donde los rollos de la Torah se abrían. ¿Te imaginas? Que yo empiezo a echar a volar mi imaginación y me imagino en esta mesa donde solo se abre la Torah, empezar a observar ya esto, un par de águilas romanas. Fíjate, ya es una mezcla, ¿a poco no? ¿Sí? Decoradas de la piedra utilizadas como bases para la mesa. Eso, pues obviamente ya era una cuestión aberrante. Y bueno, aquí tengo otra información que dice: los judíos tendían a evitar representaciones de animales o personas en el cumplimiento de lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Del segundo mandamiento para este tiempo. Pero los romanos habían devastado 2 veces la patria judía. Bueno, aquí hay más imágenes, todo lo que es parte de lo que hoy son ruinas de esta ciudad. Dentro de esto vamos a encontrar como figuras de piso de mosaico de la sinagoga que te acabo de comentar. Y mira, lo que me llama la atención es que también dentro de este piso de mosaico están incrustadas este tipo de frases, como cuáles: Aurelio, el emperador, ¿verdad? Un temeroso de Dios, habiendo orado, cumplió su voto. Y así lo podemos ver, ¿no? Que obviamente ya había ciertas inclinaciones a lo incorrecto. Aquí hay otro retrato de lo que es un tablero de juego que se encuentra frecuentemente grabado en la piedra caliza a través de las ciudades de Asia Menor. Y se encontró grabado en el piso del patio exterior de esta sinagoga, ¿sí? Todo esto es así como que increíble observar todo esto. No tenemos el tiempo para hablar tan a detalle, pero todo esto son ruinas de lo que es o lo que fue esta ciudad. Muy bien. Ahora, todo este recorrido para entrar a observar un poquito lo que el Señor va a decirle a esta iglesia. Y vamos a empezar entonces ahí con tu Biblia, versículo 1 del capítulo 3. ¿Sale? ¿Estás listo? Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Voy a empezar me encanta esta traducción porque Reina Valera, si tú traes una versión y la comparas, Reina Valera dice el espíritu, ¿verdad? O los 7 espíritus. Pero ¿sabías que este título que le está dando en realidad es esto? Ese título de los 7 espíritus te habla un poquito de numerología judía. Por eso en el Apocalipsis vas a encontrar una gran cantidad de ese tipo de numerología. Estamos ahorita en 7 iglesias, pero el 7 no solamente es 7 iglesias.
hay que son estas 7 estrellas. Vamos a ver que son 7 copas. Vamos a ver que son 7 trompetas. El mensaje general de Apocalipsis utiliza ese número. ¿Sabes por qué? Porque para los judíos el 7 es el número de la perfección, el número de lo completo. Muchas veces se asocia el 7 como el número de Dios. ¿Qué está diciendo entonces con este 7? Al presentar este 7 está diciendo lo siguiente: el plano o el que tiene el control total, es decir, lo que Dios hace es perfecto. Por eso dice este mensaje de aquel que tiene ¿quién? El Espíritu de Dios. De 7 aspectos. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Dios de 7 aspectos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que el perfecto ¿qué? Control. Que en el número 7, recuerda, tiene la plenitud de todo, lo que no le hace falta nada, no hay nada que agregar. Entonces está diciendo, no hay error en esto. Para muchos el 7, en este sentido, en este contexto, es no hay error, no hay variación. Por eso dice, el que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. ¿Recuerdas que ya habíamos interpretado cuáles son las 7 estrellas? ¿Alguien recordará? Ahí está, la iglesia. Las diferentes estrellas son las diferentes iglesias. ¿Sale? Dice, yo sé. ¿Y cómo empieza nuevamente a referirse a uno de los atributos que solamente son de parte de Dios? Ningún otro puede conocer todo. Y dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero le dice, pero en realidad, pero estás muerto. Fíjate qué manera de iniciar. Todavía no empezamos, ¿recuerdas la estructura en la cual hemos desarrollado todas las iglesias? Y en este primer versículo ya podemos decir mucho. Ya podemos hablar de lo que esta iglesia está teniendo. Mira, algo de lo que pude percibir en el marco histórico de la iglesia en Sardis es que era una ciudad próspera. Pequeña, sí, pero próspera. Había también, como en muchas otras, comercio. Tenía buenos programas, por así decirlo. Hacía buenas labores. Tenía cierta fama también en Sardis por las cosas que hacían. Pero aquí hay algo que ya veo que va a resaltar en todo. Tienes la fama. ¿Famosa? ¿De qué? De estar vivo. Pero en realidad, ¿cómo dice? Estás muerto. Una de las cosas que tan solo en esta última línea, que quiero que tú percibas, para que lo puedas ir comprendiendo un poquito más acerca de lo que se refiere ese término. Obviamente no está hablando en lo literal, ¿verdad? Porque si no, estar muerto, estarías estar muerto. Se utilizaban este tipo de hebraísmos en cuanto a la vida y la muerte para poder referirse de lo que, vamos a decirlo así, de lo que agrada a Dios, de lo que no agrada a Dios. Tienes la fama de que agradas a Dios, pero en realidad ¿qué? No lo agradas. Eso es una parte importante que marca el contraste. Entonces, ya que lo comprendamos, ¿verdad? Te va a ayudar mucho a decir, bueno, ya sé qué se está refiriendo. En realidad no está haciendo un literalismo de decir, ¿estaba viva o estaba muerta? No, la iglesia estaba viva, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba agradando a Dios. ¿Vamos bien? Y a partir de ahorita, lo más, de acuerdo a nuestra estructura, ¿qué sería lo que ya después de haberse presentado al Señor Jesús? ¿Qué podemos decir en el siguiente? ¿Qué sigue? ¿Cuál es nuestra estructura? ¿Recuerdas?
seguiría ¿qué? El elogio. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Pero te tengo noticias. No hay elogio por el momento. Y nos vamos a tener que aventar hasta el número 2. Fíjate que te vas a dar cuenta al final por qué al inicio no dio elogio, ¿sí? Sino que va a empezar, que es la única iglesia donde se rompe este cuadrante. ¿Recuerdas que había una que no tenía? Pero no tenía crítica, ¿verdad? ¿Te acuerdas quién fue? A ver, vamos a hacer un repaso rápidamente para ver cómo vamos. Primer mensaje fue a Éfeso. Y resaltábamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que necesitaba? Vamos a nuevamente utilizar los elementos que nos ha ayudado en cada iglesia a saber lo que la iglesia necesita. Éfeso, amor. Después vamos con, efectivamente, dijo Sin, Esmirna. La única iglesia que no tiene crítica. ¿Y por qué? Porque era una iglesia que estaba sufriendo. ¿Y necesitamos el sufrimiento? Bueno, pues aunque nos cueste trabajo decir, es parte de el estar bajo presión, bajo ese yugo, por así llamarlo, en el cual Dios nos llama a cosas buenas, porque el sufrimiento va a ayudarnos en muchas cosas que no lo hará la comodidad. Bien, después vamos con la tercera iglesia, ¿recuerdas? Pérgamo. ¿Y qué fue lo que? Verdad, muy bien. Y después, la semana pasada hablábamos de Tiatira. ¿Qué necesitaba? Santidad. Ok, va de nuevo. Amor, sufrimiento, verdad, santidad. Y ahora vamos a ver lo que va a amonestar el Señor a Sardis. Y le dice, despierta. Wow. Despierta. Despierta. ¿Por qué? Porque se creía viva, pero en realidad estaba muerta. Despierta. Ese es el mensaje. Algo que parecía que tenía fama. Pero aquí hay algo que quiero resaltar. Mira, dentro de todas las iglesias, esto es una apreciación personal y esto no necesariamente creo que tú lo debes de tomar. Es mi comentario. Yo te quiero decir que en mi apreciación personal, de las 7, de las que yo puedo percibir que tal vez nos parecemos más, y hablando en el contexto global de iglesia, es Sardis. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día podemos estar haciendo y midiéndonos, escucha bien, como iglesia, por los programas que hacemos, por los eventos que se tienen, por las actividades que realizamos, por el número de cantidad incluso de congregantes que se tienen. Mira, eso hoy en día no escucho, mira, más bien no veo que alguna congregación se mida por la calidad o por el testimonio de sus congregantes, sino por el número de congregantes que tienen. Es decir, si tienen un mayor número, lo traducen como iglesia exitosa. Y si tienen muy poquitos, estamos fritos. Esos son los parámetros que hoy yo veo. ¿Y sabes de dónde viene ese concepto? ¿Sabes de dónde proviene toda esa influencia de llegarnos a pensar que es así? ¿De dónde crees? Pues del mundo que nos rodea. De la influencia del entorno, de todo lo que vemos a diario donde nos hace pensar o creer
que solamente es por la cantidad lo que traerá consigo el resultado. Ahora, en mi opinión, vuelvo al punto, yo creo que la iglesia contemporánea tiene una tendencia a creer que sus programas, que sus actividades, que las cosas que hace, lo mantienen vivo. Y de acuerdo a su apreciación, ellos creen que están bien. Pero ante los ojos de Dios, pueden estar muertos. ¿Sí estoy siendo claro? Y eso es lo peor que creo nos puede pasar. Y por eso para mí es una advertencia tremenda. Como te dije, yo muchas veces he pensado o creído en otros aspectos, y yo por eso te decía eso al inicio, reflexiona un poquito. ¿Se ha pasado? ¿Tú crees que estás haciendo tu mejor trabajo? ¿Tú crees que estás haciendo tu mejor desempeño? Y eso es basado en tu opinión, pero cuando alguien más lo evalúa, lo mide y te dice con honestidad, eso creo que, y obviamente es el encargado de decirte eso, creo que ahí entonces tú y yo deberíamos de prestar atención, porque no es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensemos o creemos que está a fin de cuentas agradando a Dios, es lo que de parte de Él vamos a recibir. ¿Sí? Y entonces Sardis, dice la Escritura, despierta. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda, fíjate, está a punto de morir. Veo que tus acciones, que dice, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Wow. Y aquí volvemos al punto, ¿verdad? Todo esto que el Señor está amonestando, te voy a decir algo. Sardis es el claro ejemplo de la iglesia de apariencia. Por eso yo te decía, mi comentario en mi apreciación personal, creo que si hay una iglesia, un modelo de iglesia que se parece hoy a la iglesia, es la iglesia del siglo XXI, que probablemente es una iglesia de apariencia. Es decir, Sardis no estaba dando, tenía fama, sí, pero realmente no era lo que decía ser. Sardis no era lo que realmente el Señor estaba buscando. No sé si te ha pasado, pero yo creo que tal vez a todos, y yo espero que no lo tomen a mal, ¿verdad? Porque no estamos tratando de señalar a nadie, pero yo creo que a ninguno de los que estamos en este auditorio, me incluyo, nos gustaría que tuviesen una mala que se quedaran las personas con una mala impresión de todos. A ver, yo te voy a decirlo de esta manera. Imagínate que el día de hoy trajiste un invitado. Dices, esta es mi casa, mi iglesia, qué padre. ¿Cuántos desearían que sus invitados, nuestros invitados, se fueran con una buena impresión? Y ahí está el problema. Porque eso nos sigue fomentando un modelo ¿de qué crees? De apariencia. Si lo que Sardis representa es lo que la iglesia también necesita, y es sinceridad. Grábate eso. Sardis, así como lo vimos los anteriores, tiene bonitos programas, pero nada más. Tiene bonita, ahora, ojo, yo no estoy hablando de una congregación en particular, ¿sale? Porque iba a decir, ¿de quién está hablando? No, yo no estoy hablando de nadie. Tiene bonita alabanza. Podrá tener bonitos oradores, podrá tener bonita iluminación, podrá tener bonito auditorio, pero no es lo que se mide bajo los ojos humanos, es lo que Dios ve en el corazón. Y dice,
Tú tendrás todo eso, pero para mí estás muerta. Wow. ¿Por qué? Porque veo tus acciones. ¿Y tus acciones qué dice? No cumplen. ¿Con quién? Con los requisitos de quién. De Él. Hablando de lo que entonces realmente importa. Por eso es un gran recordatorio. Mira, parece tal vez que estoy tratando de señalar algo, pero en realidad recuerda, estamos tratando de confrontarnos a nosotros mismos con la realidad de la iglesia del siglo XXI. Tal vez no lo has percibido, pero en mi caso sí me ha tocado percibir. Y lo voy a decir simple y sencillamente porque lo que a mí me ha tocado percibir habla de esta condición. Yo sí he conocido personas que dicen, yo no voy a tal congregación, ¿sabes por qué? Porque no tiene aire acondicionado. Yo no voy a tal congregación, ¿sabes por qué? Porque no cuenta con estacionamiento. Bueno, aunque no me lo creas, pero he escuchado que también dicen, yo no voy ahí porque no tienen zona VIP. Yo sé que tal vez esto es un poquito más alejado de nuestro contexto y no lo vemos en nuestra región, familia, pero eso existe. Eso pasa. Y si hay algo que no tenemos que amonestar, recuerda, no es fulano, sotano, la iglesia somos nosotros. Y sí, también así con los ojos que hiciste y la expresión que hiciste, también así me sucedió cuando yo dije, no lo puedo creer. Sí, porque yo he tenido la oportunidad, y aquí está el otro punto, ¿verdad? No hay ni siquiera un auditorio, hay piso de tierra. No hay pantallas, solamente lo que lo ilumina es, y Cintia lo vio, la luna. No hay instrumentos, solo hay una guitarrita con 4 cuerdas. Pero ¿sabes lo que sí hay? Hay un corazón para Dios. Recuerda que los requisitos que Dios ve son muy diferentes a los requisitos. Ahora, pongo balance. Yo con esto no estoy diciendo, si me preguntas, ¿no te gustaría aire acondicionado aquí? ¿A poco no? ¿A poco no estaría genial? ¿Cierto o no? Claro, pues ¿te has dado cuenta cómo ya está el calorcito en los últimos años? ¿Cierto o no? ¿Tú no crees que yo anhelo muchas cosas en las cuales todavía estamos como que en la, como dirían por ahí, como picapiedra? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Ahora, pero ojo, podremos tener eso y aún así estar muertos, exacto. No te vayas con la finta. Te voy a decir, ¿sabes por qué es una preocupación? Porque si hay algo que está atrapando a mis jóvenes, así lo digo, mis generaciones, a mis niños, al todo, hablo de ese corazón en pantalla. ¿Sabes qué es? Lo visual. ¿Cierto? ¿No? ¿A poco no? Y si ok. Pero hay algo ahí está la apariencia, lo que por eso decía, para mí Sardis representa claro evidencia de la iglesia del siglo XXI. ¿Sabes por qué? Porque yo veo, wow, escenarios padrísimos. Mira, no voy a dar detalles, pero en mi apreciación, yo vi un performance de una iglesia, wow, en todo lo que es infraestructura, mis respetos. Se parecía casi una producción de Hollywood. Increíble. Pero salí triste, ¿sabes por qué? Porque no había palabra. Mucha producción, poca palabra. Y eso no va a sostener. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque yo sé que eso no va a sostener el día de mañana la fe de esos jóvenes.
No van a ser las luces extraordinarias, no va a ser la superproducción, no va a ser los super equipos lo que va a sostener su fe. Lo que esta generación necesita es lo que el Señor ha dado, lo que ha sustentado y lo que seguirá sustentando a todo creyente, la verdad de Dios. Por eso para mí esta evaluación es claramente una clara, vamos a decir, la amonestación de las acciones que son muy diferentes a lo que tú y yo pensamos que resalta. Y ojo, podemos ser una iglesia exitosa ante los ojos de este mundo y aún así ser una iglesia reprobada ante los ojos de Dios. Entonces comienza con una fuerte exhortación. No cumples con los requisitos. Y yo quiero preguntarte entonces, familia, ¿qué entonces debemos de preguntarnos realmente qué es lo que más necesitamos pulir? ¿Qué es lo que más necesitamos prestar atención en nuestras vidas? ¿Qué necesitaremos más? Una pantalla, yo anhelo otra pantalla, ¿no? Pero ¿sabes qué necesito? ¿Sabes qué? Que es antes de la pantalla y cualquier obra. Tenemos retos en esta iglesia y gloria a Dios por los retos. Pero antes que todo eso, ¿sabes qué me preocupa? Que sigamos creciendo. Que sigamos madurando. Que sigamos cumpliendo la voluntad de Dios. Que tu matrimonio vaya... ¿Tú crees que eso no es más importante? Que vayamos quitando esas adherencias pecaminosas en nuestra vida. Que vayamos llevando a cabo muchas cosas que el Señor nos ha hablado aquí. Cuando eso dices, wow, ahí está lo que realmente el Señor está viendo y observando. Pero esta iglesia, vuelvo al punto, tenía muchos programas, muchas actividades, mucho de aquello que podemos perdernos, sin en cambio no cumplía con los requisitos de Dios. Qué dura, ¿verdad? ¿Verdad que ahora sí dices, wow, esto es tremendo? Ahora, viene la instrucción. Versículo 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Wow. Te das cuenta, nuevamente es un llamado al arrepentimiento, porque eso es el arrepentimiento, ¿cierto? No, vuelve. O sea, esta iglesia, claro, pero ¿qué quiero decir con esto? Percibe estas primeras líneas. ¿Lo conocía? Sí. ¿Sabía cuál era el camino? Sí. Pero ¿qué pasa? Lo que a ti y a mí nos puede pasar, perdernos en el rumbo. Y te lo voy a decir como lo escuché efectivamente, ¿sabes esto? No lo escuché en un contexto bíblico, lo escuché en un contexto empresarial, pero tiene razón. Hay mucha verdad en lo que lo escuché de una persona que humanamente en los términos de este mundo es exitosa. Y le hablaba a otras personas que estaban en el intento de ser, por así decirlo, los sucesores de esta persona. Y les dio una recomendación, les dijo: que considero que también aquí fue lo que pasó con Sardis. Y les dijo, en pocas palabras, ya para no hacerte el cuento largo, les dijo: para muchos de ustedes, su peor enemigo, escucha bien, su peor enemigo no ha sido el fracaso, ha sido el éxito. Dices, ¿cómo? Parece contradictorio. Y agregó, porque por tener un poco de, así le dijo, un poco de éxito, han perdido el piso. Volaron. Sí estoy siendo claro.
tomaron una ruta que dices, ya ni quien lo aguante, por así decirlo, ¿no? Pues te digo algo, esto, por así decirlo, sucedió con Sardis. Ya tenía fama, ya había renombre, tenía buena obra. Digamos, para los términos, parámetros de este mundo, había alcanzado el éxito. Pero no era sincera, no era honesta. Y por eso el Señor les dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. O sea, ahorita nos van a llamar y nos van a decir, te voy a asaltar las próximas horas. Eso hacen los delincuentes, ¿verdad? Nos avisan, ¿no? Dicen, a ver, lo voy a asaltarle en 1 hora. Prepare todo lo que tiene porque me voy a llevar sus pertenencias. No, es absurdo. Si has tenido la mala fortuna o la mala experiencia de que te suceda algo así, ¿qué sucede? Súbitamente. ¿Te lo esperabas? La verdad es que no te lo esperabas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pues así, si no despiertas. Si no te arrepientes y regresas a lo que ya conoces, dice, a lo que escuchaste, a lo que creíste al principio. Y nuevamente este versículo me hace volver a recordar y vuelvo a decirte, esta es mía, esto es para mí, para lo que yo creo en esta parte, específicamente con la iglesia del siglo XXI. Fíjate que escuché un famoso predicador que hoy ya no es tan famoso. ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿verdad? Volvemos al mismo punto, se ha convertido ya menos popular porque hoy hay más populares. Y como este predicador, pues, ¿qué es lo que hace? Pues lo que todo buen predicador debe ser, hablar la verdad de Dios. Pero como hoy para la iglesia del siglo XXI se necesita, me explico, como que le agregar no sé por qué, ¿verdad? Lo han relegado, por así decirlo. Y este famoso predicador dio un mensaje a la iglesia del siglo XXI, que es un mensaje que prácticamente es este versículo. Que le permitió Dios en una situación percibir cosas y escribirlas. Algunos dicen fue una palabra profética, probablemente. ¿Por qué lo dijeron así? Porque este predicador murió hace 10 años. Y cosas que dejó como legado a la iglesia contemporánea, hoy se están cumpliendo. Y es un llamado a ¿qué crees? A lo mejor algunos van a escuchar esta frase y les va a ser familiar. Vuelve a las sendas antiguas. Qué increíble, de verdad. Estamos percibiendo cómo esto es relevante hasta este momento. Y después de que ya ha dado la instrucción clara, ¿qué crees? Ahora sí regresamos. No estaba perdido.
¿Sí tiene elogio Sardis? Sí, sí tiene elogio. ¿Quieres conocerlo? Verso 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis, solo algunos. ¿Te diste cuenta ahora por qué no lo dijo al inicio? Porque antes de elogiar, quería amonestar el Señor que la gran mayoría estaba mal. ¿Y cuántos saben que necesitamos primeramente confrontación antes de elogiar en este sentido? Porque si no los confrontaba, ¿cómo se iban a dar cuenta de su error? Sin embargo, dice, hay algunos, como siempre, y esto también me encanta porque en eso que te hablo de este predicador, pero también, ¿sabes? Ese predicador escribió que iba a haber un remanente de fieles. Está diciendo, en los tiempos donde la iglesia parece que va a perder el rumbo, que se va a ir tras, como lo dijimos, toda la periferia, va a haber un remanente. Y por eso me encantó compararlo con lo que aquí el Señor le está diciendo a Sardis. Hay algunos en la iglesia de Sardis que dice que no se han manchado la ropa con la maldad. ¿Recuerdas que era lo que Sardis tenía? Una mezcla entre idolatría y su culto a Dios, entre las cosas que hacían y también las prácticas detestables del entorno. Y ese remanente es lo que está resaltando el Señor. Lo elogia sí, pero elogia en parte, elogia solo a algunos. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Fíjate, dos contrastes. Utiliza el Señor una metáfora de ropa. Manchado la ropa de maldad y blanco, porque son dignos. Entonces aquí aún las dos metáforas se ve claramente cómo está contrastando lo que es la sinceridad con lo que es la hipocresía. Si hay algo que esta iglesia, recuerda, está evidenciando para lo que necesitamos, es que necesitamos ser una iglesia sincera. Fuera máscaras, como decimos, fuera todo aquello que muestre algo aparente que no somos, porque eso a fin de cuentas es vestirnos con ropa de maldad. Sin en cambio el Señor quiere que tú y yo seamos de ese remanente que caminarán con Él, pero vestidos no de maldad. ¿Vestidos de qué? De blanco. ¿Por qué? Porque es un color que representa ¿qué? Pureza. Porque son dignos, dice ahí. Ahora sí, si esto pasa, viene entonces la promesa. ¿Vamos bien? Estamos comprendiendo cómo esta iglesia estaba viviendo y lo que al día de hoy para ti, para mí, necesitamos observar y aprender de Sardis. Bueno, el reto y es ese, ¿verdad? ¿De qué vamos a aprender de cada iglesia? Aquí viene la promesa y dice el verso 5, todos los que salgan, fíjate cómo se incluyen, no está diciendo el remanente, no, porque si está hablando de que hay algunos, los que está resaltando, que es la minoría, y la mayoría, por así decirlo, se está perdiendo, ¿qué está dando oportunidad? ¿A quién? A la mayoría, a los que están muertos, a los que no han despertado. ¿A qué? A que se arrepientan. Verso 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Wow. Versículo 6, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Sabes? Una de las cosas que representa Sardis y que en ese tiempo una de las deidades también se tenía era
a todo lo que es el materialismo, a todo lo que era en ese sentido la fama. Y si hoy nuevamente el Señor quiere que tú y yo podamos examinarnos, ¿en cuántos de nosotros encontrará un altar a la aprobación, a la tendencia de ser famoso, de ser exitoso, pero en los parámetros de este mundo, a todo lo que signifique es hacer alarde de una falsa apariencia? Te voy a decir algo que está sumamente ligado a esto. Y te voy a decir, y lo voy a decir tanto con nombre. ¿Cuáles son los que contribuyen a esta falsa apariencia? Ahora, yo no estoy diciendo con esto ciérralos y elimínalos, y no, pero te voy a decir para que te des cuenta cómo es un sistema ya establecido que va a fomentar cada vez que no te presentes honestamente. Facebook, Instagram. Sí, claro, ¿verdad? Porque escogemos las peores fotos, ¿verdad? Y las subimos, ¿verdad que sí? Vemos todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Usamos todo eso, ¿verdad? Para que nos presentemos de la peor manera posible. ¿Ya te diste cuenta desde dónde está todo lo que va a promover que en el corazón del hombre siga buscándose presentar? ¿Por qué lo digo? Porque yo me incluyo. Buscamos, ¿verdad?, que la imagen que tengan de nosotros sea la que nosotros queremos presentar y no la que realmente somos. Eso es Sardis. Y delante de Dios entonces dice, vuélvete al principio. No tenemos que realmente aparentar nada. Lo que somos, aunque suena redundante, somos por la gracia de Dios. Y cuando tú y yo, antes de caer en la inercia de este tiempo presente que nos llama, ¿verdad?, a presentarnos falsos, debemos de darnos cuenta que alguien que todo lo cree, su opinión es la que tiene mayor peso, la que tiene mayor validez. Y yo no quiero estar delante de Dios un día y decir, mire, Señor, yo apantañé todo a medio mundo. Todo mundo creyó que yo era un pastor de buena onda y verdad y con un gran corazón. Pero ahora delante de ti, tú me dices, eres un falso. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, familia, ¿qué va a pesar más? ¿Qué va a tener mayor impacto? ¿La apariencia, el éxito y la fama que pudimos alcanzar? ¿O realmente cómo Dios nos percibe y delante de Él seamos aprobados? Recuerda, lo más importante no es el éxito en estos parámetros de este mundo, sino el éxito en cuanto a los parámetros de Dios. Y entonces hay que seguir buscando que los mismos términos en los que nosotros incluso establecemos el éxito son muy diferentes a como Dios los ve. ¿Tenemos oportunidad? Tenemos oportunidad mientras tengamos vida. Yo no quiero estar delante de la presencia de Dios el día de mañana, hablo metafóricamente, y que la puerta se me ha cerrada. ¿Por qué? Porque no fui honesto, porque no fui sincero, porque lo único que me interesaba era una apariencia delante de mi entorno y no busqué realmente ser aprobado delante de Dios. Por eso, familia, hay mucho que trabajar ahora, personalmente, familiarmente, como iglesia.
pero realmente, ¿verdad?, me preocupa y trabajo para que, lejos de preocuparme, me ocupe en no fomentar que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia de apariencia, que tiene buenos programas, que tiene buena obra social incluso, que tiene buenas performance, pero delante de Dios está muerta. Dice que vive, pero realmente delante de Dios está muerta. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Y nuevamente ahí en tu lugar, vamos a pedirle al Señor, porque yo sí creo que es un peligro. Y aquí lo puse en mis notas, el peligro de centrarnos en la imagen, en la fachada. Porque vivimos de fachadas. ¿A poco no? El mundo ve y ve, lo primero que ve es una fachada. Muchos, en tu casa lo que más alumbra las fachadas. A nadie le interesa cómo está adentro. Y adentro podrá estar un caos, está horrible, pero la fachada que se vea, ¿qué? Sabes, a Dios no le interesa que tú y yo seamos fachada. A Dios le interesa que adentro, en tu corazón, todo lo que estamos aprendiendo, lo llevemos a cabo. Sardis enfatiza no en lo medular, enfatiza en la imagen. Sardis no enfatiza en el corazón, enfatiza la apariencia. Sardis no se preocupaba, por así decirlo, por la cirugía de corazón, se preocupaba por la cirugía plástica. Hay mucho de Sardis tal vez hoy en nosotros. Cierra un momento